Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Maldita sea, fui demasiado codicioso. Deben haber sido esos últimos 2 millones los que lo arruinaron. Debería haber dejado pasar todo. Sabía que algo andaba mal con esa cuenta. Maldición, ahora se están acercando. Supongo que pensaron que aún no sabía al respecto. Eso podría haber ayudado. Aún tenía tiempo para esconderme y asegurarme de que no pudieran rastrearme más. Afortunadamente, tenía un plan para eso. Entonces, ¿quién soy yo y quién está tratando de encontrarme? Quién soy ahora no es tan importante, ya que esta identidad desaparecerá por completo en 2 horas. Seré una persona completamente diferente. El rastro que los cazadores están siguiendo será cortado antes de que puedan obtener suficiente información para darse cuenta de quién soy. Lo que soy, o pronto seré, es un hacker. Soy un hacker muy bueno. También soy un hacker muy malvado con una lista muy selecta de objetivos. Voy tras los carteles de la droga. Rastreo sus cuentas bancarias y, por supuesto, de forma anónima, suministro pruebas a las autoridades correspondientes. En mi conciencia personal tengo las condenas de 4 políticos, al menos 50 oficiales de policía, una docena de soldados en varios países, y tantos traficantes de poca monta que ni siquiera puedo contarlos. También he desviado más de 100 millones de pesos de sus arcas. Por supuesto, me quedo con un porcentaje de esa cantidad para mí, pero alrededor del 80% va a varias organizaciones benéficas, la mayoría de ellas relacionadas con la adicción a las drogas y programas de rehabilitación. ¿Por qué?, preguntas. Es simple. Mi hermana pequeña se involucró con el chico equivocado. No me gustaba mucho, pero ella no me escuchaba. Hice lo mejor que pude, pero ella tomó su decisión. Intenté cuidar de ella después de que murieran nuestros padres. Siempre había sido bueno con las computadoras, pero los 2 años oscuros que pasé en aislamiento depresivo después de identificar lo que quedaba de su cuerpo me convirtieron de muy bueno a casi mágico. Pasé esos 2 años solo en el sótano de la antigua casa de mis padres, aprendiendo secretos oscuros y cómo manipularlos. Aprendí a codificar, aprendí cómo navegar por la web oscura, descubrí puertas traseras en la mayoría de los programas de seguridad. En algún momento durante esos 2 años, la DEA consiguió información muy importante sobre la banda de narcotraficantes que torturó y mató a mi hermana. Desafortunadamente, bandas rivales de alguna manera obtuvieron la información de que la banda en cuestión estaba entregando pruebas gubernamentales a otros para tratar de llegar a un acuerdo. Las bandas actúan más rápido que la policía, así que el Estado se ahorró mucho dinero en demandas. Entonces, ¿de quién estoy huyendo? Mi suposición en este momento es que son hackers rusos o norcoreanos. Aunque no estoy seguro de que sean ellos específicamente, estoy bastante seguro de que han sido contratados por el CTL del que acabo de retirar alrededor de 30 millones de pesos. Realmente debería haberme detenido en 28 millones de pesos, pero luego descubrí otra cuenta pequeña. Sabía que algo estaba mal con ella, pero era joven, estúpido y aún estaba enojado. Una vez que ese dinero estaba en camino a través de 40 cuentas diferentes en 6 países, mis programas de contraataque sonaron la alarma. Alguien había instalado un programa de rastreo inverso en la cuenta que estaban buscando. De donde provino el ataque, eso llevará mucho tiempo. Usé una botnet. Tendrían que pasar por unos 100 direcciones IP antes de poder comenzar a recorrer la cadena de servidores. Inserté el pendrive y realicé algunos golpes de teclado y clics de ratón. 4 servidores en Europa cayeron, 2 servidores en China se reformatearon 6 veces, un servidor en Irán y otro en América sobreescribieron toda su memoria con una serie aleatoria de unos y ceros. El rastro que llevaba hasta mí se rompió efectivamente, y no había forma de recuperar los datos. 3 clics más de ratón y mis máquinas cuidadosamente construidas quedaron reducidas a montones inútiles de cables, plástico y silicio frito. El edificio abandonado que había estado usando se incendió por un fuego de indigentes fuera de control.
La mayor parte de mi sistema informático destrozado fue despojada y arrojada a contenedores de basura al azar en la ciudad. Discos duros y tarjetas de memoria fueron quemados en una hoguera en el desierto junto con todos mis documentos personales. Convencido de que no se podía recuperar información de la pila ardiente de escombros, subí a la furgoneta y conduje hacia el oeste. 4 días después, llegué a Las Vegas. 5 años después, cariño, ¿podrías ayudarme, por favor? La computadora no está funcionando de nuevo, me dirigí a mi hermosa esposa, Linda. ¿De verdad, Mark? ¿Cómo es posible que un hombre de 25 años sea tan malo con las computadoras? ¿Qué haría sin mí?, dijo, dándome un rápido beso en la parte superior de la cabeza. Un par de clics rápidos y pulsaciones de teclas, y volví a revisar mi correo electrónico. La cena estará lista en unos 30 minutos, gracias, cariño, respondí, observándola regresar a la cocina. Habían pasado 2 años desde que Linda y yo nos casamos. Todavía no podía creer lo afortunado que era, dejando atrás mi antigua vida. Me reinventé. Trabajaba como conductor de camiones en el aserradero local. Teníamos un sindicato, así que el salario era decente. Retiré cuidadosamente un par de cientos de dólares de una de mis cuentas offshore y compré una bonita y modesta casa de 3 habitaciones en un terreno de aproximadamente 1 acre. Junto a la casa, construí un edificio de acero para usar como tienda y almacén. También añadí una habitación secreta para reconstruir y modernizar mi sistema informático. Era un pequeño trastero, pero tenía un suelo elevado que se levantaba para acceder a una escalera que conducía bajo tierra. Si no sabías cómo abrirlo, parecía un suelo de concreto normal. Decidí que renunciaría a cazar traficantes y carteles por un tiempo. Tenía suficiente dinero ahorrado por si lo necesitaba, y tenía sentido desaparecer y dejar que las cosas se enfriaran. Aún así, no quería perder mis habilidades, y necesitaba mantenerme al día con la nueva tecnología. La tienda estaba dedicada a mi hobby de armar viejos autos musculosos. Mi esposa no tenía absolutamente ningún interés en eso, así que nunca entraba en mi tienda. También me daba tiempo y privacidad para conectarme en línea y jugar un poco, y ella nunca sospechaba nada. Quizás te preguntes por qué se lo oculto. La cosa es que ella me conoce como un simple conductor de camiones y mecánico que sabe casi nada sobre computadoras. Por supuesto, cuando la conocí y comenzamos a salir, no podía andar por ahí presentándome como un hacker apodado Ghost en el submundo informático. Por un lado, los federales me estaban buscando. Había cometido varios delitos informáticos, y también querían encerrarme en una habitación y usar mis habilidades para sus propósitos. En segundo lugar, tenían algunas organizaciones criminales muy malas en su lista de objetivos, y si me atrapaban, mi final sería muy feo y extremadamente doloroso. ¿Cuánto habría durado nuestra relación después de eso? ¿Ni siquiera tienes que preguntarlo? Después de la boda, teníamos un par de preguntas más. Primero, era por su seguridad. Si ella no lo sabía, no podían usarla para obtener información. En segundo lugar, aseguraba que no se perdiera accidentalmente ninguna información. Era mejor que solo conociera al hombre con el que se casó. Bueno, un poco sobre mi esposa. En primer lugar, es la mujer más hermosa del planeta para mí. Siempre leo en estas historias que cada mujer es siempre la mujer más hermosa del planeta y me pregunto cómo puede haber más de una. No voy a mentirte, para ti puede que solo sea un poco por encima del promedio, pero para mí, es una diosa. Diferentes aspectos y diferentes gustos. Mide 1,68 m de altura, con cabello cobrizo ondulado hasta la mitad de la espalda, ojos verdes esmeralda, piernas largas, delgadas, esbeltas y bronceadas, una cara con una nariz delgada, pómulos altos, hoyuelos cuando sonríe, labios de mariposa completos y un mentón orgulloso que no sobresale demasiado. ¿Cómo nos conocimos? Estaba trabajando en el aserradero una tarde cuando ella entró. Necesitaba un par de tablas para poner algunas estanterías en su nuevo apartamento.
Casualmente, estaba cerca del vendedor mientras él estaba colocando su pedido y me ofrecía buscar las tablas. Mientras estábamos escogiendo el pedido, ella mencionó que no era muy buena con las herramientas. Por supuesto, me ofrecía ir después del trabajo e instalar las estanterías para ella. Mi condición era que ella comprara una cerveza y me dejara cenar al día siguiente. La cena se convirtió en baile. Lo siento, chicos y chicas, aquí no hay sexo salvaje. La cita terminó con nada más que un casto beso en la mejilla. La cuestión es que en realidad tenía miedo a las chicas. Debería explicar un poco aquí. Cuando robé todo ese dinero al cartel, era un flacucho nerd de la computadora de 19 años, 6'1", de altura y 110 libras. Mi vida sexual hasta ese momento era inexistente. Desde que llegué a Las Vegas, solo tuve 3 experiencias con trabajadoras sexuales. La primera fue bastante decepcionante. Estaba parada en Fremont Street. Estaba caliente y la recogí. Lo hicimos en el asiento trasero de mi auto. Eyaculé, pero ella actuaba como un robot. La segunda vez, estaba en un burdel en Pampa. Al menos actuaba como si le importara. La tercera vez, también estaba en un burdel en Pampa. Esta vez, tenía los fondos necesarios. Pagué toda la noche y le pedí que Reclemente me enseñara cómo dar placer a una mujer. Ahora, estaba saliendo con una mujer que me gustaba y no estaba pagando. ¿Realmente pensaría ella que estaba bien si no le pagaba por decirme lo genial que era? No fue hasta la 5ª cita que tuvimos relaciones sexuales. La llevé a cenar a la Stratosphere. Desde allí, nos trasladamos a un club de baile caliente con un striptease. Después de una botella de vino caro en la cena y unos tragos en el club, entre bailes durante más de 2 horas, regresamos a mi casa. Mientras la hiciera feliz, todo estaba bien. Linda y yo salimos juntos durante unos 6 meses antes de pedirle matrimonio. 6 meses después, nos casamos. Fuimos felices juntos. Ella trabajaba como contadora para una gran empresa nacional con una oficina en Las Vegas. Ganaba buen dinero allí, y vivíamos bastante bien con nuestros ingresos combinados. Nunca tuve que mirar en mis cuentas secretas. Íbamos a buenos restaurantes, asistíamos a espectáculos, teníamos un bonito bote pontón en el lago y ambos conducíamos buenos coches. Nuestra vida sexual era muy buena. Por lo general, cuando llegaba a casa del trabajo, iba a mi tienda y pasaba un par de horas antes de cenar. La mitad del tiempo, trabajaba en una de mis máquinas, y la otra mitad, la pasaba en mi habitación jugando en la computadora. En realidad, no estaba haciendo nada malo, solo hackeaba lugares a los que no debía ir. No estaba tomando nada ni ingresando nada al sistema. Solo me colaba y miraba para mejorar mis habilidades. Claro, podría haber robado un montón de datos y dinero, pero no quería dejar un rastro. Era mejor simplemente colarme y mirar sin que nadie supiera de mi presencia. Después de la cena, nos instalábamos en el sofá y veíamos una película antes de ir a la cama. A veces teníamos relaciones sexuales durante horas antes de acostarnos, y a veces simplemente nos derretíamos en los brazos del otro. Seguí fingiendo que era completamente ignorante de la tecnología. Después de todo, ¿quién miraría a un hombre que apenas puede revisar su correo electrónico y pensaría que es uno de los hackers más buscados del mundo? Mientras tanto, había estado hackeando los sistemas informáticos de bancos, gobiernos y grandes empresas. También había reconfigurado el ejército de bots en computadoras personales que solía tener. Oculté mi ubicación iniciando hackeos desde servidores extranjeros, a veces desde múltiples servidores al mismo tiempo. Hace unos 6 meses, noté que Linda se volvía un poco más tensa, aunque no parecía ser un gran problema. El sexo había disminuido de alrededor de 4 veces por semana a 2 veces por semana. Ella estaba trabajando más horas y llegaba cansada a casa. La mayor parte del tiempo, iba directo a la ducha, cenaba y luego se iba a la cama. Le pregunté, y ella dijo algo sobre una gran cuenta en la que estaban tratando de poner las manos. Parecía plausible.
A veces me llamaba desde la oficina los viernes y me avisaba que iba a ir a la hora feliz con algunos otros empleados después del trabajo. Ya lo hacía con suficiente frecuencia como para no preocuparme. Después de unos 6 meses, le pregunté cuánto tiempo más sería. Según mis cálculos, para este momento deberían haber obtenido la factura o haberla perdido. Linda dijo que probablemente sería otra semana o 2, y luego las cosas volverían a la normalidad. Decidí que necesitaba un poco de mimos ya que estaba trabajando tan duro, así que le compré un paquete de spa de día completo para este sábado. Estaba emocionada cuando se lo entregué el miércoles por la noche. Finalmente, llegó el sábado, y a las 9 de la mañana, ella se dirigió al spa. Con un rápido beso, salió por la puerta. No volvería hasta las 4 de la tarde. Agarré mi café y me dirigí al taller para terminar de ensamblar el motor que tenía en mi banco. Después de aproximadamente 1 hora, hice un descanso y fui a mi laboratorio de computación. Hasta este momento, había evitado deliberadamente hackear la computadora de Linda. Era una especie de «no ensucies tu propia cocina» cosa. Y yo era bastante firme en eso también. No me metía con la empresa para la que trabajaba yo mismo, y no me metería con la empresa para la que trabajaba ella. Después de iniciar sesión y verificar mis programas de seguridad, me dio curiosidad saber sobre la gran cuenta. Tal vez debería ver qué es y echar un vistazo a sus servidores para ver qué hay allí. Solo un vistazo rápido, y luego intentar hackear el sistema del nuevo cliente. Su seguridad era de risa. Me llevó un par de minutos entrar. El primer destino fue la computadora de Linda. Ella estaba trabajando en un proyecto, así que desde allí, se suponía que debía ser dirigido en la dirección correcta. Es extraño. Nada especial sobre el nuevo gran cliente destacaba. Revisé algunas búsquedas de palabras clave para propuesta, nueva propuesta de cliente y algunas otras relacionadas con tratar de conseguir una nueva cuenta. Nada. Comencé a revisar sus carpetas y luego encontré una carpeta bloqueada etiquetada «Fotos para James». ¿Qué? ¿Por qué Linda tiene una carpeta con fotos de ese pequeño zorro? Sí, sabía quién era James. Lo había conocido algunas veces en los eventos corporativos a los que fui con Linda. No me caía muy bien. Aunque Linda pensaba que era bastante buena con las computadoras, y comparada con otras personas, lo era, aún no podía compararse conmigo. Abrí la carpeta en cuestión de segundos y entré. Decir que me sorprendí sería quedarse corto. Había docenas de fotos desnudas de Linda en su oficina. Me quedé allí mirando fijamente las fotos, aturdido. En ese momento, parecía como si una parte de mí hubiera muerto. Después de unos 15 minutos, si el reloj de mi computadora puede ser creído, salí de ese estado y comencé a pensar en cómo me vengaría de ella tan pronto como llegara a casa. Divorciarme de ella era una conclusión inevitable. Aún faltaban unas horas para que ella llegara a casa, así que continué buscando más información. Supuse que todo comenzó hace unos 6 meses cuando noté por primera vez un cambio en ella. Abrí sus correos electrónicos y me sorprendí aún más. Varios de sus conversaciones por correo electrónico indicaban que esto era mucho más a largo plazo de lo que pensaba. Parecía que habían sido amantes durante aproximadamente 1 año, incluso antes de conocerme a mí. Si ese era el caso, ¿por qué empezó a salir conmigo en primer lugar? ¿Qué estaba pasando? Encontré otra carta en la que mencionaba errores contables de varios de sus grandes clientes, así como de su propia empresa. Luego había algo sobre una cuenta offshore. Cambié a la computadora de James. Había más fotos de Linda allí. Algunas la mostraban en una habitación de motel y en la habitación de otro hombre. James era mucho mejor con las computadoras que Linda, pero aún no estaba a la altura de mí. Necesitaba más tiempo, así que copié las computadoras de James y Linda, junto con sus carpetas en la red de la empresa, a un disco libre en mi servidor. Por costumbre, revisé la carpeta de personal en el servidor. Me detuve un momento cuando vi mi nombre en una de las carpetas.
Lo copié antes de salir de la red. También instalé un programa espía en ambas computadoras, así como en el servidor. Automáticamente enviaba todo lo que hacían a mi computadora. No hace falta decir que el trabajo en mis máquinas quedó en segundo plano por un tiempo. Linda regresó del spa y me agradeció con una larga noche de sexo increíble. Sí, estaba disgustado con ella por lo que estaba haciendo, pero soy un tipo. No desaprovecharía la oportunidad de hacerlo con una mujer hermosa, entusiasta y llena de energía. Ella podría ser el diablo encarnado, y aún así lo celebraría. Ah, sí, para mí, ella era el diablo encarnado. La cabeza pequeña no le importaba, y la cabeza grande decidió simplemente seguir adelante. Llegó el domingo, y yo estaba de vuelta en mi tienda otra vez. Linda aún estaba dormida cuando me levanté, así que aproveché para abrir su teléfono e instalar un programa espía en él. Los mensajes de texto serían copiados secretamente en mi sistema informático, y todas sus llamadas telefónicas serían escuchadas y grabadas digitalmente en un disco duro separado. También podría rastrear todo lo que ella hiciera en Internet. Linda se fue alrededor de las 10 de la mañana. Dijo que iba a encontrarse con una amiga para ir de compras. La aplicación para encontrar amigos en su teléfono estaba apagada, y no quería darme cuenta accidentalmente de que estaba encendida. Así que hackeé el GPS interno de su auto para seguirla. Sorprendentemente, ella rápidamente fue al centro comercial. Una vez que estuve seguro de que no volvería pronto, regresé a la casa y tomé su computadora portátil. Lo primero que hice fue copiar todo en la computadora portátil a otro disco duro. Luego descargué el programa de registro de teclas y configuré la cámara para acceso remoto. No pensé que tendría mucho tiempo antes de tener que devolverle la computadora portátil a donde la dejó, pero pensé que podría echar un vistazo rápido a su historial de navegación. Fue entonces cuando descubrí la segunda dirección de correo electrónico. También noté que había iniciado sesión en un banco en las Islas Caimán varias veces. Tendré que echarle un vistazo más tarde. Me unté un poco de grasa y aceite en las manos y la cara para parecer que realmente estaba trabajando en el auto cuando escuché que Linda había llegado a casa. Ducha, cena, película y luego a la cama. Durante la semana siguiente, seguí interpretando el papel de esposo ignorante y cariñoso. Cada noche, iba al taller, pretendiendo trabajar en uno de mis autos durante un par de horas antes de regresar a la casa. Me embadurnaba fielmente con lubricante. En realidad, estaba revisando las montañas de información que había recopilado. Fue el martes por la noche cuando leí un mensaje de texto entre Linda y James que llamó mi atención. James le estaba advirtiendo sobre borrar su historial después de usar mi computadora portátil. ¿Por qué necesitaba mi computadora portátil? Su computadora portátil funcionaba bien. Claro, había configurado mi computadora portátil para conectarse a mis servidores tan pronto como la compré, pero nunca había pensado en espiarme a mí mismo. Una docena de pulsaciones de teclas y clics de ratón más tarde, el problema estaba resuelto. La siguiente noche, mientras ordenaba las actualizaciones del día de sus computadoras de trabajo, otro flujo de datos comenzó a llegar. Rápidamente me di cuenta de que provenía de mi computadora personal. Apagué todo lo demás y comencé a estudiar el nuevo flujo. Parecía que se estaban realizando transferencias de dinero. Encendí la cámara de la computadora portátil y cambié el flujo a otra pantalla en mi computadora. Linda estaba trabajando. Tenía un Bluetooth en el oído, el micrófono recogía su voz mientras hablaba. En una tercera pantalla, puse una transmisión en vivo de su conversación telefónica. Observé y escuché cómo Linda, siguiendo las instrucciones de James, transfería alrededor de 50,000 pesos desde una cuenta falsa en su empresa a un banco en las Islas Caimán, y usaban mi computadora para hacerlo. Pronto, terminó, eliminó el historial de ese día y cerró la sesión. ¿Qué estaba pasando aquí? Todavía no había tenido tiempo de revisar mi expediente del personal de mi carpeta de recursos humanos porque no parecía tan importante como otros archivos. Pero ahora, todo había cambiado.
Sentí que me habían asignado como consultor de seguridad informática. Realmente respetaba los detalles que usaron para crear mis documentos falsos. James claramente me había contratado, ya que era el jefe de su departamento de TI. También descubrí varios pagos por mis servicios. Por supuesto, todos fueron a parar a una cuenta en las Islas Caimán. Resumamos, fui contratado sin saberlo como consultor de seguridad informática. Linda y James usaron mi computadora y mi dirección IP para transferir grandes sumas de dinero desde una cuenta falsa de su empresa a un banco offshore. Además, Linda y James estaban teniendo una aventura antes incluso de que conociera a Linda. Empecé a darme cuenta de que me estaban tendiendo una trampa. Era hora de cambiar de rumbo. Ahora que entendía lo que estaba pasando, necesitaba darme cuenta de lo malo que era y descubrir qué hacer al respecto. Era grave. Al verificar la cuenta de las Islas Caimán, vi que había casi $1 millón en ella. Revisando las transferencias, verifiqué que habían estado haciendo esto desde aproximadamente 6 meses después de que Linda y yo nos casáramos. Además, no fueron muy delicados al tratar de ocultar qué computadora se usaba para robar el dinero. Peor aún, un examen más profundo del expediente del personal a mi nombre reveló varias banderas rojas. Sí, cuando las cosas se ponían feas, yo era el que estaba en la zona de peligro. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Sorprendentemente, actuar normalmente a su alrededor resultó no ser tan difícil. Simplemente dejé que la cabeza pequeña tomara las decisiones cuando ella estaba cerca, ella me quería, sí, aproveché cada oportunidad para hacerlo con ella. El siguiente sábado, revisé sus correos electrónicos desde el momento en que estábamos saliendo. Fue entonces cuando descubrí que me habían elegido como su chivo expiatorio desde el primer día. Sí, ella pensaba que yo era atractivo y que tener sexo conmigo definitivamente no sería una tarea, pero estaba un poco preocupada por mi aparente falta de habilidades informáticas. James decidió que eso sería una ventaja. Cuanto menos supiera sobre trabajar con computadoras, menos probable sería que revelara su plan. Pero ellos no sabían. Ahora necesitaba un plan para vengarme. Empecé a preparar las cosas. En primer lugar, se crearon un par de cuentas bancarias nuevas. Luego activé el ejército de bots que había creado. La mayoría de los bots serían una distracción, pero tenía un pequeño grupo que podía ser rastreado, aunque sería difícil. Solo un hacker muy bueno podría rastrear sus orígenes. No quería que fuera demasiado fácil. Efectivamente, borré la carpeta con el personal y mi nombre de los servidores de la empresa de Linda. También pirateé y cambié todas las transferencias de archivos que se hicieron desde mi computadora portátil para mostrar una dirección IP diferente. Para evitar que esto volviera a suceder, ejecuté un virus muy desagradable en mi computadora portátil y luego la desconecté de mis servidores secretos. Más tarde esa noche, cuando fui a revisar mi correo electrónico, descubrí que el virus había atacado mi computadora portátil desde el spam que había abierto y prácticamente la había destruido. No mencioné la expresión de preocupación en el rostro de Linda cuando vio lo que había sucedido. A la mañana siguiente, vi un intercambio de mensajes entre Linda y James. Aparentemente, casi habían terminado con el fraude. Necesitaban hacer 2 transferencias más para llegar a los 10 millones de pesos y luego atraparme. El plan era descubrir repentinamente el robo. Por supuesto, como Linda era la que supuestamente iba a descubrirlo, ella sería la encargada de liderar la investigación. James, siendo el gerente de IT, lideraría la parte cibernética de la investigación. Sin sorpresas, habría llevado directamente a mí. Linda, por supuesto, presentaría los papeles de divorcio mientras yo estaba en la cárcel, y luego se casaría con James. Un año después, ambos declararían estar completamente sorprendidos de que yo pudiera haber hecho algo así. Por supuesto, habría cierta sospecha sobre la posible implicación de Linda, pero ella señalaría su investigación y descubrimientos, y el hecho de que yo debía haber ocultado mis conocimientos de informática.
Además, debería ser obvio que ella fue víctima porque específicamente me había dirigido a ella y había usado su acceso a los sistemas informáticos de la empresa. Ambos se rieron imaginándome tratando de responder preguntas sobre dónde fue el dinero cuando no tengo idea de lo que la policía está hablando. Linda también dijo que me conseguiría una nueva computadora portátil y que podrían hacer las transferencias finales en las próximas 3 semanas. Ahora sabía cuánto tiempo de cárcel estaba enfrentando. Fui a mi supervisor el lunes y le dije que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Tenía suficiente tiempo de vacaciones y él era bastante comprensivo, así que eso no fue un problema. Busqué en internet al abogado de divorcios más despiadado, sucio y agresivo de la ciudad y hice una cita para el día siguiente. Ellos pensaban que tenían 3 semanas, pero tendrían suerte de llegar a 2. Cuando llegué a casa, encendí mi computadora y comencé a trabajar. Inicié sesión en la computadora de James en su casa. Si él era un experto en IT, pensarías que tendría suficiente sentido para apagarla y desenergizarla cuando no la estuviera usando. No, todo lo que hizo fue apagar el monitor. Controlé su computadora a través de un servidor en Belice. No que importara porque la conexión habría sido borrada de todos modos. Su computadora habría sido el fin del rastro para cualquiera que lo siguiera. El cartel al que fui después hace 5 años había aprendido al menos un par de cosas sobre seguridad. Cambiaron sus cuentas y contraseñas, pero aún usaban las mismas contraseñas modernizadas de los bancos. Solo funcionan si no las guardas en tus computadoras personales, que son vulnerables a programas de phishing incrustados en correos electrónicos con enlaces a productos que cualquier multimillonario desearía. Esto fue solo trabajo preliminar. Esperaré hasta terminar con Linda antes de enfrentarme a James. James no sobreviviría a esto, y aún necesitaba usarlo para destruir a Linda. Aún estaba monitoreando el GPS de Linda en su auto, así que pude salir e ir al parque durante aproximadamente 1 hora antes de regresar a casa. Ella no necesitaba saber que había tomado una semana de vacaciones. De hecho, probablemente necesitaba saberlo, pero no iba a darle esa información para tratar de salvarme. Como de costumbre, fui a mi tienda a trabajar en el auto. Ella salió para ir a Walmart a comprar una nueva computadora portátil para mí. Mientras ella estaba fuera, hice un trabajo preliminar para configurarlo. Era importante que ella estuviera en casa cuando la computadora estuviera en uso. Si podía demostrar que no estaba en casa, tendría una defensa para el crimen. No podía permitir que eso sucediera. Cuando llegué a casa, ella me envió un mensaje de texto diciendo que me había comprado una nueva computadora portátil y que le tomaría cerca de 1 hora configurarla para mí. Le agradecí y me puse a trabajar. Primero, eliminar todos los lazos con James. La odiaba, pero aún así no quería verle ningún daño real. James probablemente sería torturado y asesinado, y Linda solo iría a prisión durante las próximas décadas. ¿Quién sabe, tal vez disfrutaría siendo la novia de la cárcel? Utilicé una ruta de servidor separada para la computadora portátil de Linda, sin rodeos, solo una conexión directa a su computadora de trabajo y luego a los servidores de la empresa. $20 millones fueron transferidos de la empresa a 4 cuentas diferentes a su nombre. Luego, se hicieron planes de viaje, se compró un boleto de ida para ella para el jueves por la mañana a las Islas Caimán. Antes de alejarme de su computadora, eliminé a James de sus contactos, borré todos sus correos electrónicos con él y eliminé todo su historial de la cuenta que originalmente usaban. Luego desinstalé todo el software espía que había instalado. Era un riesgo, pero no creía que ella tuviera suficiente tiempo para hacer algo demasiado malo. Finalmente, rompí y borré la conexión que tenía con su computadora portátil. Habiendo hecho todo esto, desactivé remotamente el enrutador inalámbrico en la casa. Tenía uno separado, mucho mejor, en la tienda. Por supuesto, ella no sabía nada al respecto. Un mensaje del programa espía que había instalado en su teléfono apareció en la pantalla. Aparentemente, había terminado de configurar mi computadora cuando se cayó internet.
Estaba a punto de usar mi computadora para otra transferencia de datos cuando se cayó la conexión. Me reí mientras discutían el problema. Transferí todo el dinero que ya habían robado a nuevas cuentas que había creado a nombre de Linda. Una vez que la cuenta quedó vacía, la cerré. Lo último que hice fue eliminar el software espía del teléfono de Linda. No sabía quién lo estaría viendo más tarde, y no quería que nadie supiera que la estaban espiando. Luego apagué todo y fui a cenar. Mañana iba a ser interesante, por decirlo menos. Cuando entré en la casa, Linda estaba, por decirlo menos, un poco alterada. Me dijo que mi nueva computadora estaba configurada y lista para usar, pero que Internet no funcionaba. No podré iniciar sesión y revisar mi correo electrónico hasta que se solucione. Ella no tenía idea de lo insignificante que era este problema para mí. Esa noche, ella estuvo ocupada durante toda la película que vi de reojo mientras ella jugaba en su teléfono. Casi podía sentir su frustración creciendo. Cuando le pregunté si había algún problema, simplemente lo ignoró, diciendo que tenía problemas con un cliente en el trabajo. Sospeché que estaba tratando de acceder a la cuenta y había fallado. También estaba enviando mensajes de texto a alguien. Sonreí mientras me iba a la cama. Esa noche no hubo sexo. A la mañana siguiente, me levanté y salí de la casa antes de que Linda siquiera saliera para el trabajo. Mayormente, estuve merodeando ociosamente hasta mi reunión con el abogado. Me preguntaba cómo había ido el día de Linda. Lo averiguaría en un par de horas. Finalmente, me llevaron al despacho del abogado. ¿Conoces ese programa de televisión donde el apuesto abogado en traje muy profesional pero extremadamente sexy entra en la sala del tribunal y le da una paliza a su oponente en bandeja de plata? Ese era mi abogado. Con 5 pies y 6 pulgadas de altura, rostro angelical, curvas que harían perder el control a un coche de carreras, piernas interminables y unos pechos que podrían iniciar una guerra. En 2 minutos de conocerla, me di cuenta de que sería una barracuda en la sala del tribunal. Casi podías escuchar el coro de corazones en la habitación. Después de asegurarme de que todo fuera confidencial, expliqué que mi esposa me había engañado durante toda nuestra relación. Luego, le conté sobre el desfalco y la trampa. Ella me preguntó cómo sabía todo esto, y le di una respuesta incompleta. No mentí, pero no le dije toda la verdad. Bueno, mentí. Le dije que usé la computadora portátil de mi esposa porque la mía no funcionaba. Entonces vi una carpeta con un montón de fotos pornográficas, y luego encontré sus correos electrónicos a su amante. Los correos electrónicos trataban sobre su engaño y su desfalco. Solo quería salir del matrimonio antes de que todo esto saliera a la luz. Aceptó tomar el caso y comenzó a preparar la documentación. Dijo que probablemente podría presentarla para el final de la semana. Le dije que esperara un poco. De repente tuve una idea y no quería revelarla demasiado pronto. Terminamos la reunión, y regresé a casa, encendí el sistema, reinicié el wifi doméstico y me puse a trabajar. Dejé el programa espía en el trabajo de Linda. Aparentemente, estaba calentándose. La primera cosa en la mañana, hubo una reunión de emergencia. Se había descubierto un robo de $20 millones y se estaba llevando a cabo una investigación. Para ese momento, había logrado hackear el teléfono de James. James rastreó el robo y descubrió que llevaba directamente a Linda. También descubrió que su cuenta había sido vaciada y transferida a nuevas cuentas con $20 millones recibidos la noche anterior. Las acusaciones estaban llegando, y no había excusas. De repente, Linda recibió un correo electrónico diciendo que estaba siendo convocada a una reunión con el CEO, CFO y jefe de seguridad. Esto debería ser interesante. El sonido de varios autos que entraban en mi entrada interrumpió mi diversión. Apagué todo y me dirigí a la parte principal de la tienda y cerré la puerta secreta. No había necesidad de que nadie se interesara en esta habitación. Sí, me puse un poco de lubricante para hacer que pareciera que estaba trabajando en mi coche.
Mientras salía de la tienda, vi varios autos de policía y varios grandes Chevy Suburbans. Los policías estaban en sus uniformes habituales, pero las personas que salían de las grandes camionetas SUV llevaban cortavientos con FBI escrito en la espalda. Me preguntaba de qué se trataba todo esto. Apenas miré las órdenes y los dejé entrar en la casa. Por supuesto, ofrecí cualquier ayuda que pudiera ya que no tenía nada que ocultar. Sí, esta es la computadora de mi esposa. Esta es mía, pero aún no se ha usado ya que la acabamos de conseguir ayer, y el Wi-Fi no funcionaba anoche. Por favor, tomen lo que crean que necesitan. No tengo absolutamente ninguna idea de lo que está pasando. Lo siento, no soy muy bueno con las computadoras. Pregúntenle a mi esposa y a todos nuestros amigos. Me detuve, dándome cuenta de lo que estaba pasando con Linda cuando me llevaron a la comisaría y me interrogaron durante varias horas de la manera más rigurosa posible. Mi historia resistió todo eso. Después de todo, yo era un simple conductor de camiones con poco o ningún conocimiento de computadoras. No tenía ni idea de lo que hacía mi esposa para trabajar. Era contadora y trabajaba con algunos clientes, pero no sabía quiénes eran esos clientes. ¿Qué quieres decir con un pasaje de ida fuera del país, solo para ella? No tengo idea de por qué volaría a algún lugar sin mí. Pronto quedó claro para ellos que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Registraron mi tienda minuciosamente, pero no encontraron ninguna sala de computadoras. Eventualmente, me dejaron ir a casa. Linda fue arrestada mientras yo estaba siendo interrogado. Pobre James tuvo que testificar en su contra y también asegurarse de que todo el dinero fuera encontrado y pudiera ser devuelto. Debió haberse sentido realmente estafado cuando descubrió que ella le había negado el acceso al dinero, lo había transferido a sus cuentas y luego había reservado un vuelo de ida y dejado el país, dejándolo sin nada. Afortunadamente, supuse que me interrogarían. Después de todo, era su esposo. Tenía sentido que pudiera trabajar con ella en esto. Por supuesto, fui su única llamada. Siendo el esposo obediente que soy, llamé y le encontré un abogado. Sí, hice averiguaciones sobre cada abogado de defensa criminal en la ciudad. Obviamente, necesitaba encontrar al mejor abogado para no equivocarme y contratar uno para ella. No, contraté a propósito uno que estuviera justo por debajo de lo mediocre. No contraté al peor porque entonces podría apelar la mala defensa en la corte. Quería que fuera condenada y cumpliera toda la sentencia. Lo realmente interesante es que este era un caso federal. No hay libertad condicional ni aplazamiento por buena conducta en las prisiones federales. Si eres sentenciado a 20 años en un tribunal federal, pasas todos los 20 años en prisión federal. Hasta el día de hoy, asistí a su audiencia de fianza y usé la casa como garantía ya que representaba un riesgo de fuga. Tuvo que llevar un monitor de muñeca. Aunque la odiaba, aún logré fingir ser un esposo cariñoso. Afortunadamente, ella estaba demasiado deprimida y conmocionada por su situación como para querer sexo. Su teléfono celular fue confiscado como evidencia, así que bajé y le compré uno nuevo. Sí, lo llevé a mi tienda e instalé mi software espía en él antes de dárselo. Curiosamente, James bloqueó su número después de que ella le enviara el primer mensaje de texto. Le respondió que no podía comunicarse con ella porque iba a ser llamado como testigo en su contra. Tontamente, ella rechazó un acuerdo y exigió un juicio. Seguía afirmando que alguien la había tendido una trampa. De hecho, ella pensaba que ganaría porque no hizo lo que la evidencia mostraba que había hecho. Realmente no lo hizo. Era culpable de malversar la mitad del dinero que estaba en esa cuenta, pero no todo el dinero o usar esa cuenta en particular o usar su propia computadora o comprar un boleto de avión o suspender a su compañero. Por supuesto, el dinero fue encontrado y fácilmente recuperado. Desde mi perspectiva, el juicio fue divertido. Fue muy interesante ver a James testificar en su contra. Desde los registros informáticos,
Pude ver su lucha interna cuando tuvo que testificar contra su amante mientras pensaba que ella lo había traicionado y iba a huir y dejarlo. Linda, por otro lado, solo veía que su alma gemela la estaba traicionando y enviándola a la cárcel. Durante los 3 días de su testimonio, estaba abrumado de alegría. Observé en silencio cómo su amor por él se convertía en odio en el estrado de los testigos. Ella hizo todo lo posible hablando en su propia defensa. Desafortunadamente para ella, la evidencia era demasiado fuerte en su contra y nunca pudo encontrar una explicación plausible. Pasaría los próximos 20 años en prisión federal. Cuando el juicio llegó a su fin, era hora de ocuparme de James. Tenía un plan muy malvado para él. No se suponía que sobreviviera. Desafortunadamente, nunca sabría por qué le sucedió a él y que era yo. No podía correr ese riesgo. Iba a ser divertido. Le pedí al abogado que modificara los documentos de divorcio para reflejar la sentencia de Linda y el hecho de que estaría en prisión durante las próximas 2 décadas. Unos días después, le entregaron una citación. Abrí varias cuentas nuevas en Ginebra, Suiza, y las Islas Caimán con vínculos a James utilizando la web oscura. Dejé varios rastros sutiles que conducían todos a la dirección IP de James. El fantasma regresó 5 años después. Por supuesto, los foros de hackers lo detectaron. Ahora viene la parte difícil. Tenía que dejar un rastro, pero no tenía que ser obvio. Tenía que hacerlo para que no creyeran que era un hacker experimentado y que no creyeran que era yo. Pero también tenían que creer que había cometido un error lo suficientemente pequeño como para que pudieran seguir el rastro. Tuve que pasar por 10 servidores en 6 países diferentes. Eventualmente, lancé un ejército de bots e inicié un ataque en el primer banco. Eventualmente, logré entrar, encontré las 2 cuentas que estaba buscando y las transferí a la nueva cuenta de James. Luego detuve el ataque al banco, corté y borré la conexión a la computadora de James y luego inicié sesión en la red oscura para observar la reacción. Hasta ahora, no esperaba nada, pero era mejor estar seguro. A la mañana siguiente, otro ataque en otro banco. 4 cuentas más fueron vaciadas. La cuenta que había abierto para James ahora tenía 20 millones de pesos en ella. La gente empezó a buscarme. No me encontrarían, por supuesto, pero eventualmente encontrarían a Ghost. Varios foros de hackers en la web oscura se oscurecieron. Había un grupo norcoreano que parecía estar siguiendo el rastro. Parecía ser el mismo grupo que me había rastreado hace 5 años. Era hora de dar por terminado el día. Volví a los bancos. Efectivamente, el tercer banco que revisé tenía la cuenta exacta que estaba buscando. Pasé por alto la computadora de James y transferí 20 millones de pesos a otra cuenta en Suiza que yo mismo había creado. Luego borré todas las huellas digitales de esa transferencia. No me importaba si el cártel recuperaba el dinero. Me reconecté a la computadora de James y lancé otro ataque al banco con una cuenta que tenía un rastreador incrustado. Esta vez eran solo 2 millones de pesos. El dinero no importaba, solo el rastreador adjunto. Me salí con la mía la última vez porque sabía sobre los robos y podía ver cómo funcionaba el rastreador. Si no hubiera sabido sobre las transferencias de dinero, las cuentas que tenía y no hubiera sabido sobre el rastreador adjunto a la última cuenta, me habrían atrapado. Me pregunto cómo intentará James explicar todo esto. Me gustaría verlos preguntarle dónde está el dinero cuando no tenía idea de qué dinero estaban hablando. Era hora de cortar la conexión con su computadora y borrar todas mis huellas digitales. Ha pasado una semana. Había vaciado mi habitación de computadoras y la había convertido en espacio de almacenamiento. Estaba finalizando los papeles para un apartamento que había comprado en Montana a través de una corporación de subcapítulo S para que mi nombre no apareciera en los registros. Cuando las noticias informaron de una persona desaparecida, resultó que James no había aparecido en el trabajo en días y nadie sabía dónde estaba. Su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial, pero él mismo no estaba en ninguna parte. Me pregunto dónde podría estar.
Bueno, tenía que volver a empacar. ¿James? No, no, no. Dios, no. Grité cuando empezaron a golpearme los testículos de nuevo. Lo juro, no sé de qué están hablando. Tonterías, señor Ghost. Esta vez estabas equivocado. El programa de seguimiento que los hackers contrataron nos llevó directamente a tu computadora. Encontramos todos los datos en tu computadora. Recuperamos los 2 millones de pesos de tu último hackeo, pero queremos saber dónde están los otros 20 millones de pesos, así como los 30 millones de pesos de hace 5 años. Nos dices eso y te mataremos rápidamente. Sigue mintiéndonos, y empeorará. Pero no lo sé. Maldición, me agarraron cuando estaba a punto de subir a mi auto en el centro comercial. Sentí el pinchazo de una aguja en el cuello y luego nada. Desperté unas horas más tarde en un jet privado, asegurado en mi asiento. Ahí fue cuando empezaron las preguntas. No tenía idea de qué estaban hablando. Me seguían llamando Ghost. Preguntaban por el dinero que decían que había robado. Había 20 millones de pesos que había robado hace unos días y otros 3 millones de pesos de hace 5 años. No me creyeron cuando dije que no sabía nada. Solo me oriné cuando me mostraron las pruebas irrefutables en mi computadora personal. Podía darles las respuestas que querían y morir rápidamente, o convertirían el resto de mi vida mucho más corta en una agonía pura. Yo mismo cuando me di cuenta de que las respuestas que podía darles no existían. En este momento, estaba colgado desnudo en algún lugar profundo de las selvas de Colombia. Realmente desearía poder darles respuestas. Realmente no quiero saber qué pasa mañana o pasado mañana o al día siguiente. Marqué el día del traslado. James había desaparecido hace poco más de un mes. Su cuerpo torturado fue encontrado ayer al borde de la carretera en Colombia. Para el final del día, se suponía que Mark se había ido. Asumiría mi nueva identidad después de una parada más. Ya había enviado todo lo que llevaba conmigo. Todo iba a una unidad de almacenamiento en Denver, pagado por transferencia bancaria desde una cuenta anónima. Lo recogería en camión, pagado en efectivo. Linda fue llevada y esposada a la mesa frente a mí. No se veía bien, el color naranja no era su color, sin maquillaje, su cabello estaba desordenado y también tenía bolsas bajo los ojos. Parecía que aún no lo había entendido del todo. Así que, ¿cómo estás aguantando?, pregunté. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No hice lo que dijeron, suplicó. Linda, suspiré, no hay nada que pueda hacer por ti. Además, nos estamos divorciando. Por favor, Mark, no lo hice, y no quiero un divorcio. Solo firma los papeles. Linda, se acabó. Solo firma los papeles. Por favor, Mark, habla con James. Trata de pedirle ayuda. Él podría ayudarme. Quiero decir, alguna vez fuimos amigos. Por favor, solo pregúntale, suplicó. ¿No has oído hablar de James?, pregunté. No, seguí esperando que viniera, pero nunca lo hizo. Bueno, nunca vendrá ahora. Lo mataron en Colombia, dije. Su rostro se puso blanco de shock. Las autoridades creen que robó mucho dinero a uno de los carteles de la droga. No, no podría, dijo. Probablemente no, pero ellos parecen pensar que sí lo hizo, respondí. Ahora, Linda, realmente deberías simplemente firmar los papeles de divorcio y olvidarte del asunto. Pero me dejarás sin nada, exclamó. Claro, no necesitas nada. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que obtengas? Pasarás los próximos 20 años aquí, expliqué. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No puedo quedarme aquí. Mi compañera de celda me está obligando a hacer algo que no puedo. No soy gay. Necesito salir de aquí, por favor. Es hora. Permíteme contarte una historia, Linda.
Quizás te ayude. Hace unos 5 años, había un hacker muy bueno. Se llamaba Ghost. El hacker obtuvo ese apodo porque era tan bueno cubriendo sus huellas, literalmente era como si un fantasma invadiera un sistema informático. Entonces, Ghost decidió seguir a algunos carteles de la droga. En realidad, era una misión personal. Más de 30 millones de pesos fueron robados a uno de los carteles antes de que el cartel contratara a otros hackers para rastrear a Ghost. Por supuesto, Ghost notó el rastreo y se detuvo antes de ser descubierto. Ghost desapareció y comenzó una nueva vida. Ghost dejó de existir y dejó de trastear con las computadoras, excepto por pequeños hackeos de sistemas para entrenar y mantener la tecnología. Para todos los que lo conocían, era bastante analfabeto en computación. Secretamente, sin embargo, seguía siendo tan bueno como siempre. Ni siquiera su esposa sabía quién era realmente. Sí, se enamoró y se casó. Realmente amaba a su esposa con todo su corazón. Después de estar casados durante 3 años, descubrió accidentalmente que su esposa no lo amaba. Descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación con su verdadero novio. Y lo peor, descubrió que su esposa solo se había casado con él para incriminarlo a él y a su novio en la malversación en la que estaban involucrados. Sus ojos se abrieron como platos y su piel se volvió completamente blanca cuando le revelé su plan. Ghost decidió que no podía permitir que eso sucediera, así que ideó un plan de venganza contra los 2 hombres. Primero, hackeó sus computadoras, teléfonos y la red de trabajo para obtener información. Luego, cambió todo para eliminar su nombre del esquema y culpar a su esposa de todas las pruebas. También hizo que el novio de su esposa creyera que ella le estaba siendo infiel. El golpe final para su esposa fue que logró que su amante testificara en su contra y la metiera en la cárcel durante años, rompiéndoles el corazón y haciéndoles creer que habían sido traicionados por otro de la misma manera en que Ghost se sintió traicionado por su esposa. «Tú», suspiró. Así que, pasemos al siguiente punto. Ahora que su esposa estaba fuera de la ecuación, era hora de lidiar con su amante. ¿Ves? El cartel todavía estaba buscando al fantasma. ¿Por qué no vengarse y hacer que el cartel crea que finalmente habían atrapado a su presa? 2 pájaros de un tiro, ese tipo de cosas. Ghost usó la computadora del amante de su esposa, la hackeó y robó mucho más dinero al cartel. Desafortunadamente para el exnovio de su esposa, Ghost fue un poco descuidado y cometió un pequeño error. Ghost no eliminó completamente el rastro que conducía a la computadora del novio y el cartel pudo rastrear el hackeo hasta el novio. Afortunadamente para Ghost, pudo borrar el rastro que lo llevaba a él, y la computadora del tipo se convirtió en el final del rastro. Las autoridades creyeron que el tipo fue torturado durante más de 1 mes antes de que finalmente dejara este mundo. Desafortunadamente para el tipo, simplemente no tenía la información que el cartel necesitaba. Nada de esto suena real, es improbable e incluso más incierto. Pero pensé que una historia ficticia como esta te ayudaría a entender la situación. Es cierto, creo que no hiciste exactamente lo que dicen las pruebas que hiciste, pero no estás ni siquiera cerca de ser inocente. Ahora, solo firma los papeles. Solo imagina cómo sería tu vida si la persona equivocada llegara a encontrar información que demostrara que eres un confidente de la cárcel, dije, observando cómo su rostro pasaba de blanco a rojo. Eres un monstruo, gritó, lanzándose hacia mí. Hay una razón por la que los guardias se esposan al escritorio. Hay una razón por la que las cadenas son lo suficientemente cortas como para que el prisionero no pueda alcanzar a nadie al otro lado de la mesa. Salí mientras ella era arrastrada lejos, gritando. Subí a un coche barato y abandonado y conduje hasta el centro comercial. Una vez estacionado, dejé la marca en el coche y caminé hacia el otro lado donde mi verdadero coche me esperaba con mi nueva identidad. Me alejé apresuradamente. Gracias por ver este video. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte y ver el próximo